rápidamente, pero muy cortito, os comento algo sobre las ediciones que hay, ¿vale? Para situar un poco el producto. En principio, Data Architect, bueno, en sí, el producto, desde la versión inicial, tiene todo lo que es necesario para modelado, ¿de acuerdo? Temas de modelo lógico, modelo físico, ingeniería inversa, integración, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, el producto Data Architect estándar sería la versión necesaria para modelar. Sobre el Architect, la versión profesional, lo que mete es el repositorio, ¿de acuerdo? Entonces, el repositorio lo que hace es que tendríamos un sitio. El repositorio tiene sentido si estamos trabajando varios en un proyecto, ¿vale? Para trabajo individual no tiene ningún sentido, pero si hay varios en un proyecto, sí, en el sentido de tener un repositorio centralizado donde todos dejemos los modelos. También se puede hacer control de versiones y se pueden hacer ramificaciones, bueno, como si estuviéramos trabajando con código, pero estaríamos trabajando con modelos de datos, hacer una ramificación y luego fundirla con la principal, etcétera, etcétera. Sobre esto está la edición Enterprise Team Edition, ¿de acuerdo? Sería el Data Architect en sí, el repositorio de la profesional, y luego además incluiría Business Architect, que es una herramienta para modelado de negocio, lo que es modelado conceptual, ya no es de base de datos, y modelado de software, ¿vale? Basado en UML. Entonces, básicamente sería como la profesional, pero con dos herramientas más, que es la de modelado de negocio y la de modelado de software. Y luego hay un producto que es el Team Server Core, que hay que instalarlo, montarlo, partiendo de que los usuarios tienen la Team Edition, perdón, es una aplicación web para colaboración. Básicamente, es un sitio donde mantener un catálogo de semántico sobre qué es cada cosa, discutir sobre, por ejemplo, qué es un cliente, hasta dónde llega o qué es una cuenta. Yo qué sé, por ejemplo, para la gente de finanzas, de marketing y de producción, la cuenta puede ser cosas diferentes. Bueno, pues ir ajustando para que dentro de los modelos, cuando hay unos requisitos, dice, este cliente abre una cuenta, pues quede claro qué cosas hacen a un cliente, que le delimitan que sí es de un cliente y que no, que pertenece a cuándo es cuenta, cuándo no es cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se utiliza o se trabaja en ese término de glosarios, ¿vale? Que se utiliza para trabajar en conjunto en toda la empresa. Se crean informes, se pueden visualizar todos los modelos, etcétera, ¿vale? Eso en cuanto a las ediciones. Luego, en cuanto a las licencias, la licencia normal, por así decir, sería la Workstation, que está asociada a una persona y una máquina. Hay una licencia nominal de red, ¿vale? Funciona igual que la Workstation, o sea, está vinculada a un individuo, pero, bueno, pues si hay varios usuarios en una red, pues es para tener una consola centralizada donde asigno y quito licencias a quien corresponda, bueno, controlar el tema de licencias desde una consola, ¿vale? Y luego está la licencia concurrente, que es una licencia, pues, perdón, que, por ejemplo, cuando tenemos un equipo de personas que no están permanentemente trabajando en modelado, sino que, bueno, pues, desarrollan y a veces necesitan modelar, pues, por ejemplo, se pueden tener un par de licencias para 5, 6, 7 personas. Esas dos licencias lo que harían es que solo podría haber dos personas concurrentemente conectadas, pero esas 5, 6, 7 personas podrían tener la herramienta instalada
Y bueno, pues si de vez en cuando entran, una vez al día, pero echan unas pocas horas, ¿vale? Pues sería como compartir la licencia, ¿de acuerdo? Perdón. Luego el tema de las plataformas es importante. Las licencias de RStudio pueden ir o en single platform o en multiplataforma. Una licencia single platform va asociada a una plataforma en concreto y hay que elegir una. O sea, sería RStudio pues para IBM DB2, para SQL, para Oracle, etcétera. ¿Vale? Es concretamente. Luego hay ODBC, pero lo que es la parte nativa sería para una de estas plataformas en concreto. Y luego hay la otra opción son las licencias multiplataforma. En ese caso, si son multiplataforma, llevan en nativo todas estas plataformas que hay aquí, aparte del ODBC. ¿De acuerdo? Bueno, y un vistazo a los precios, pues esto sería para single platform, esto sería para, aquí pone single, esto es multiplataform, ¿vale? El de abajo, esto es un error, ¿vale? Y bueno, pues Architect Pro, Team Edition y el Core, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto un poco esta parte de más, por así decir, de PPTs, si os parece, nos vamos a ver el producto, ¿de acuerdo? Bueno, este es el Data Architect. Este es el bueno, yo estoy trabajando, tengo la parte del repositorio, ¿de acuerdo? Me voy a logar, veis, es simplemente, bueno, ya estaría logado, y lo que puedo hacer con el repositorio es, bueno, aparte de obtener y añadir diagramas al repositorio para cargarlos allí dentro, ¿de acuerdo? Y bueno, y ver los cambios y los, etcétera, sería, bueno, tener, bueno, aquí establecería las opciones de cómo quiero que funcione el repositorio, etcétera. Hay muchas opciones, pero lo que haríamos es tener un repositorio común. Yo aquí estoy trabajando solo, pero si fuéramos varios, para estos diagramas. Y en caso de obtener un diagrama de aquí, lo que haría sería hacer un checkout, ¿vale? Hacer primero un check-in, descargármelo, trabajar con el repositorio local y una vez realizado, pues subirlo, ¿de acuerdo? En cualquier caso, para echar un vistazo, este es un modelo ya hecho, ahora hacemos uno, ¿de acuerdo? Pero es para echarle un vistazo. Lo que tiene RStudio es, por un lado, la capacidad de crear los modelos lógicos, ¿de acuerdo? Los modelos lógicos son absolutamente independientes de la plataforma donde van a ir finalmente. De hecho, por ejemplo, aquí hacemos un modelo lógico, ¿vale? Y luego de este modelo lógico creamos un modelo físico para Oracle y un modelo físico para SQL Server. Del mismo modelo lógico podemos crear tantos modelos físicos como tengamos que hacer, ¿vale? Como nos convenga y como tengamos que hacer. Pero normalmente es lo habitual, se parte de un modelo lógico en el cual se establecen pues, las entidades, etcétera. Dentro de los objetos que podemos crear dentro del modelo lógico, pues tenemos pues, cualquier objeto de negocio. Un objeto de negocio se refiere, por ejemplo, a crear una zona de productos o de pedidos o de empleados o de clientes, etcétera. Las entidades, que son las entidades que hay dentro,
¿De acuerdo? Me dice que si lo obtengo del repositorio, le digo que sí, ¿vale? Y me va a abrir el editor de esa entidad, ¿vale? Este sería el editor de la entidad con los atributos, nombres, dominios, tipos de datos, etcétera, las claves que tuviera, las relaciones, el glosario de términos, que este lo podemos crear o no, bueno, la definición de esta entidad en concreto, notas que incluyéramos, dónde se utiliza esta entidad en los diferentes diagramas, en el lógico, en el de Oracle, en el de SQL Server, ¿de acuerdo? Las constraints que pueda tener, dependencias, permisos, etcétera. Los estándares de nombres que podemos crear para unificar cómo son los nombres de entidades, tablas, tanto en la parte física como lógica, atributos, relaciones, dominios, etcétera, ¿vale? Comparaciones, linaje de datos para saber de dónde viene, qué reglas han establecido para cada objeto de datos que tenemos en el diagrama, ¿de acuerdo? Y saber cuál es su procedencia. Si, por ejemplo, estamos trabajando con un diagrama dimensional, un modelo dimensional, pues si se ha ido cargando a través de un ETL, pues saber cuál es la procedencia de cada uno de los campos, de cada una de las entidades, etcétera. Bueno, la información de seguridad y si hay elementos anexados a ese elemento de cualquier tipo, ¿vale? Que estén relacionados. Como veis, bueno, todos los editores, todas las entidades, los atributos, etcétera, tienen sus editores, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, bueno, este sería el editor de los atributos, ¿vale? Pues con el nombre, los dominios, que son, bueno, luego explico qué son los dominios, los tipos de datos, etcétera, claves, relaciones, etcétera. Bueno, toda la información que hace a este atributo en concreto. ¿De acuerdo? Con esto es para tener, bueno, tenemos por supuesto las claves, pistas, relaciones, usuarios, roles, etcétera. Dentro de cada modelo, sea lógico o físico, ¿vale? Podemos crear este tipo de submodelos. Estos submodelos, por ejemplo, aquí tenemos criado Customer, que pertenece pues, a esta área de aquí, ¿vale? Como un submodelo del modelo principal. Estos submodelos están, obviamente, si queremos, si podríamos romper esa vinculación, pero están sincronizados con el modelo principal. Y estos submodelos nos sirven para dos cosas. Una, cuando un modelo es muy grande, es más cómodo trabajar con submodelos en muchos sentidos, pues para tener solamente aquellas entidades con las que tenemos que trabajar en un asunto concreto, ¿vale? Podemos tener modelos muy, muy grandes, entonces se hace bastante incómodo trabajar con cientos o miles de entidades, así que es más cómodo trabajar en submodelos. Y luego porque además podemos asignar esos submodelos pues, a determinadas personas, ¿vale? Para que ellos asignar con derechos y permisos, pues que una persona pueda trabajar en un submodelo o en otro tipo de submodelo, ¿vale? O por ejemplo aquí tenemos el de pedidos, ¿de acuerdo? Con sus
relaciones, etcétera, ¿vale? Aquí dentro de pedidos tenemos el de clientes, el de empleados, el propio de pedidos y el de productos, ¿vale? Podemos organizar los modelos en submodelos y estos subdividirlos igualmente, de forma que nos sea pues, más fácil crear unidades de negocio, áreas de asunto o áreas de tema, ¿vale? Todo esto, cuando convertimos un modelo lógico a físico, obviamente se convierte llevándose todo lo que tiene que ver con lo que hemos hecho en la parte lógica, absolutamente todo, incluidos los submodelos, los modelos, etc. ¿De qué manera? Pues de la manera en que nos interese llevárnoslo. En principio se lleva igual, pero luego lo vamos adaptando según nos interese. En el momento en que nos llevamos un modelo lógico al modelo físico y le decimos cuál es el motor de base de datos al que va asociado, ya lo que hace es adaptar todas las funcionalidades que tiene a las que corresponden a ese motor de base de datos concreto. Por ejemplo, no tendré exactamente las mismas funciones si me lo llevo a SQL Server que si me lo llevo a Oracle. Pues porque hay, yo qué sé, por ejemplo, en Oracle hay vistas materializadas, en SQL Server no. O hay, bueno, hay diferentes elementos en unos y en otros que son diferentes y por tanto esos elementos van a ser diferentes. De hecho, simplemente si editamos una tabla en Oracle, ¿de acuerdo? Las opciones, el DLL, yo aquí lo tengo por defecto, podemos decirle qué tipo de DLL en las opciones queremos. Yo lo tengo como SQL ANSI, estándar. En este caso no es ni PLSQL ni Transact SQL, es el SQL ANSI para que sirva para todos lados. Pero podríamos decirle que queremos obtener para Oracle el de PLSQL o el de Transact SQL para SQL Server. ¿Vale? Pues están las columnas que tiene esa entidad, DLL, índices, claves foráneas, definiciones, notas, donde se utilizan esas, ¿de acuerdo? El almacenamiento, si queremos incluir medidas al almacenamiento, particiones, si queremos incluir particiones, bueno, todo lo que tiene, todas las funcionalidades que tiene en este caso Oracle, ¿vale? Que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y si nos fuéramos a SQL, ¿vale? Pues lo mismo. Utilizaríamos las de SQL, ¿de acuerdo? Voy a crear, para hacernos una idea, cuando comenzamos a trabajar, podemos comenzar de varias maneras. Por supuesto, podemos crear un diagrama absolutamente nuevo. Cuando creamos el diagrama, ¿de acuerdo? Le podemos decir si queremos que sea utilizando una nomenclatura relacional o dimensional. Se refiere a cómo va a ser los gráficos, cómo van a ser las líneas de unión, etcétera, de las relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues crearlo desde cero, tanto relacional como dimensional, hacer una ingeniería inversa a partir de una base de datos que ya exista o importar un modelo desde, pues desde un fichero SQL, desde otra herramienta externa que tenga, que sea una herramienta de metadatos, que sea una herramienta de modelado, ¿vale? O un RX, otro fichero de RStudio,
¿de acuerdo? De cualquier versión anterior o que tuviéramos antigua, ¿de acuerdo? Si empezamos desde cero, ¿de acuerdo? A partir de aquí empezaríamos a crear, a insertar entidades, a crear las relaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, sobre un modelo podemos crear tantos diagramas como queramos, porque podemos querer tener diferentes tipos de representaciones del mismo modelo. Tenemos herramientas de layout para hacerlo con un estilo o con otro. Bueno, por supuesto, para crear las formas, utilizar todo este tipo de herramientas, pues para darle no solo las entidades, sino, como hemos visto antes, pues crear áreas, crear grupos, etcétera, etcétera, incluir comentarios, etcétera. Todo es bastante visual. La zona superior es la zona que llamamos de clave primaria, lo que las entidades que pusiéramos aquí serían claves primarias y a continuación, pues las que fueran correspondiendo, por supuesto. Podemos crear vistas a partir de las entidades ya creadas, podemos ir incluyendo, por ejemplo, usuarios, roles, otros tipos de objetos de negocio, ¿de acuerdo? Y una vez que tuviéramos el diagrama creado, bueno, pues sería cuestión de, bueno, voy a crear un diagrama porque se tarda un ratito, podríamos validarlo con la lógica y a partir de ahí generar el modelo físico, ¿vale? También podemos añadir nuevos modelos físicos a uno que ya hubiéramos creado el modelo físico o generáramos el modelo físico, pues ir añadiendo nuevos modelos físicos, ¿de acuerdo? Podemos crear submodelos y establecer cómo queremos que sea la sincronización entre el modelo y los submodelos y, bueno, pues crear los estándares de nombres, etcétera, etcétera. Vamos a crear un modelo, pero a partir de una... perdón, he dado aquí a nuevo directamente. ¿Vale? Vamos a crear un modelo, pero lo que voy a hacer es crearlo directamente a partir de una base de datos, que además es lo más típico, ¿de acuerdo? Que es, bueno, hay veces que hay que empezar de cero, hay veces que lo más habitual puede ser empezar desde una ingeniería inversa, ¿de acuerdo? Yo en este caso voy a utilizar una conexión nativa contra SQL Server, lo tengo aquí en localhost, metería el usuario, ¿de acuerdo? Tengo algunas opciones, pues por ejemplo, voy a incluir las tablas de usuario, no las de sistema, podría incluir las vistas, por ejemplo, si tengo triggers o si tengo las vistas de sistema también podría incluirlas, si tengo procedimientos almacenados o funciones, así sí, o los usuarios y los roles, podría incluir también, etcétera, etcétera. Puedo incluir los objetos que considere o que me interese. Y de la base de las listas de base de datos que tengo en localhost, pues elegir la que sea. En este caso, pues voy a coger esta de AdventureWorks, que es una de ejemplo de Microsoft, pero podría coger varias o, bueno, cambiarla.
¿De acuerdo? Quitar una, poner la otra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy a coger esta que es la de W. ¿Ok? Vamos a la siguiente y aquí lo que voy a hacer es, bueno, me muestra las tablas que se va a traer, cuáles quiero traerme, por ejemplo, puedo decirle, esta no me interesa o estas no me interesan, yo qué sé, las que no quiera, las que sí quiera, puedo seleccionar de todas las tablas que hay ahí, pues las que no quiera, las que sí quiera traerme. Con las vistas igual, puedo seleccionar triggers, que bueno, no hay ninguno, y procedimientos almacenados. Bueno, pues tengo ahí unos. Estos son funciones, ¿vale? Vale. Y así con todos los casos. Usuarios, por ejemplo, pues, puedo decir, estos no me interesan, solo me traigo el DBO, el database owner, y de los roles, pues lo mismo, cuáles me quiero traer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Finalmente le digo si quiero inferir las claves primarias, si quiero inferir también las claves foráneas, etcétera, qué tipo de claves quiero inferir, si lo voy a hacer desde los nombres o desde los dominios, ¿de acuerdo? O desde los índices. En principio le voy a decir que lo haga desde los índices, ¿vale? Bueno, tengo algunas opciones más. ¿Qué tipo de representación? Esto se puede cambiar luego a gusto, ¿vale? Ir modificando la representación, pero es un poco cómo va a organizar las entidades dentro del canvas, de la hoja, ¿vale? Bueno, diríamos que sí. ¿Qué tipo de modelado quiero ver? Si es relacional o dimensional, en este caso es dimensional. Si quiero seleccionar un estándar de nombre que ya tenga creado, pues por ejemplo para la organización, pues imaginaros que la empresa tiene creado un estándar de nombres para que todas las, pues yo qué sé, todas las tablas tienen que empezar por T, ir con mayúsculas, todos los atributos, todos los campos tienen que ir en minúsculas y no tener números, yo qué sé, el tipo de estandarización que quisiéramos crear en los nombres, que a veces es importante y es muy cómodo, ¿de acuerdo? Esto es importante, el motor de base de datos que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y luego, qué tipo de objetos finalmente queremos ver en el resumen, ¿vale? Si quisiera guardar lo que he hecho en estos 5 pasos de esta plantilla para ya no tenerlo que volver a configurar más veces, porque este tipo de ingeniería inversa la hiciera de forma habitual, pues lo salvaría esta plantilla para hacer un lanzado rápido, ¿de acuerdo? Y ya la siguiente vez diría, oye, coge esta plantilla con todas las opciones y listo, ¿vale? Bueno, pues una vez ya todo listo, pues le damos a finalizar y nos hace la ingeniería inversa, va a la base de datos. ¿Vale? Nos va diciendo los pasos que va haciendo, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Y en principio ya tenemos nuestro modelo creado a partir de la base de datos que hay en SQL real. ¿Vale? Esto ya lo podemos guardar como un fichero para tenerlo como un informe, imprimirlo, bueno, o lo cerramos, ¿de acuerdo? Nos ha elegido este tipo de presentación que hicimos y nos ha construido tanto el modelo lógico como el modelo físico, ¿de acuerdo? Con un modelo principal. A partir de este modelo principal
ya sí podríamos crear submodelos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues 28 tablas, nos diferencia, veis en los iconos, las que son tablas de dimensiones, las que son tablas de Snowflake, de tipo copo de nieve, las que las considera tablas normales, ¿de acuerdo? Y las que son tablas de hechos de un modelo dimensional, ¿vale? Aquí las columnas, índices, las vistas, con las tablas de las cuales obtiene datos, ¿de acuerdo? Externas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nos hemos traído al final solo el DBO, pero sí nos trajimos todos los roles. Perfecto. A partir de aquí, por ejemplo, podríamos venir a el modelo principal en el lado lógico y crearnos un submodelo, ¿de acuerdo? Como no tenemos todavía ninguno, nos dice que le pongamos un nombre, pues por ejemplo, podríamos decir, pues, yo qué sé, Internet Sales, ¿vale? Y aquí empezamos a decirle qué tipo de, o cuáles de estas entidades queremos incluir en ese submodelo. Por ejemplo, incluyo Internet Sales, que es una tabla de hechos, y me dice aquí, me informa de cuáles son las tablas de dimensiones asociadas a esa tabla de hechos. Y podría ir, pues, añadiendo, ¿vale? Las tablas de dimensiones que me convinieran para esta tabla de hechos. Por ejemplo, DIN Currency, pues vendría DIN Currency, también se le añadiría DIN Customer, pues DIN Customer también, DIN Date, DIN Product, es que además van quedándose como desmarcadas, ¿vale? DIN Promotion y Territory, ¿vale? Pues por ejemplo, tendría todo esto, aquí me informa de las que tengo, ¿vale? Bueno, pues con esto podría quitar o poner atributos también, seleccionar dentro de cada una de las entidades que he traído, de las tablas que he traído, qué atributos quiero, o si quiero todos o no quiero todos, ¿vale? Por supuesto, crear una definición, que eso siempre es útil para saber a qué se refiere cada cosa, ver propiedades, pues estándares de nombre, si hay un glosario de datos asociados, un glosario de términos, perdón, ¿vale? Si hay attachments, si hay documentos adjuntos, atacheados, pues por ejemplo, pues un documento de requisitos o unas especificaciones y luego la información de seguridad. ¿Vale? Bueno, pues ya tendríamos aquí nuestro nuevo área de trabajo, de asuntos, con estos objetos en concreto, ¿vale? Voy a decirle que esto es lo que queremos, ¿vale? Y bueno, pues ya podríamos ponernos aquí a trabajar, a hacer lo que hubiera que hacer con cada uno de los componentes, crear nuevas cosas, modificar, etc. Los dominios, no sé si los conocéis, los dominios son tipos de datos, ¿de acuerdo? Que creamos
y que tienen una ventaja sobre crear tipos de datos directamente. Y es que cuando hacemos una modificación sobre un dominio, esa modificación se propaga por todo el modelo de forma automática, no como un tipo de datos que tendríamos que ir a cada objeto a, pues a crear ese cambio en cada objeto concreto, ¿vale? El dominio, hay varios tipos de dominios, pues básicos, pues, de texto, de numérico, de fecha, etcétera. Y luego lo que vamos creando es, dentro del dominio, pues, por ejemplo, mis nombres, mis fechas, mis no sé qué, que utilizan los tipos de datos por defecto, pero los voy personalizando, y cuando aplico ese dominio como tipo de dato, en lugar de, si quiero luego modificarlo, ese dominio, esa modificación se propaga en todos aquellos campos que hagan uso de ese dominio, ¿vale? Bueno, es muy típico de las herramientas de modelar, ¿de acuerdo? Si quiero, bueno, por supuesto puedo crear más modelos, editar el que tenemos, etcétera, etcétera. Si quiero que este submodelo me venga ahora a la parte física, ¿vale? Es muy sencillo, lo único que tengo que venir aquí, ¿vale? Y es generar el modelo físico para este submodelo, ¿de acuerdo? Le diría sales, cuál es la base de datos de destino, por ejemplo, podría crearlo para otra, yo qué sé, para Interbase, para MySQL, para Oracle, para lo que fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Es bastante sencillo. Una vez que tenemos un modelo creado y además este modelo, por así decir, también está en la base de datos, es un modelo creado sobre una base de datos real, tenemos la posibilidad de, bueno, si hacemos modificaciones de cualquier modelo o creamos un modelo de cero, por supuesto, podemos generar directamente sobre la base de datos el modelo, ¿vale? Le diríamos, bueno, podemos crear un script para que luego dárselo al de... Aquí hay dos casos típicos según la política de las empresas. Hay empresas en donde siempre el script hay que crearlo para entregárselo al DBA y que lo implemente. Ya hay empresas en que precisamente se utiliza este tipo de herramientas para que siempre se tenga que hacer, porque si está bien regulado qué cosas se puede hacer, qué no se puede hacer dentro de la base de datos, este tipo de herramientas ayuda mucho a que esto sea así y se siga una normativa o un estilo en cuanto a modelado, es generarlo directamente desde el modelo a la base de datos, ¿vale? Sería cuestión de conectar a la base de datos, ¿de acuerdo? Le diríamos si queremos seleccionar o crear la base de datos. Si no, crearía todo sobre una base de datos que ya estuviera creada, ¿vale? Si seleccionamos una existente, pues le diríamos sobre cuál. Yo qué sé, por ejemplo, yo le podría decir, sobre la base de datos de ejemplo, me creas toda esta estructura o creas una nueva base de datos. Por ejemplo 2. ¿Vale? Puedo darle lo que es los datos en cuanto a tamaños, etcétera. Aquí le diría
¿Qué elementos, obviamente, del modelo físico me quiero llevar? Del modelo lógico no me lo llevaría, siempre sería del físico, obviamente, a la base de datos. ¿Qué elementos me quiero llevar a la base de datos? Puede ser que solo me quiera llevar pues, una parte reducida de los datos, pues esto era territory, bueno, pues por ejemplo, no sé si, bueno, las que fueran, ¿vale? Me llevo todo y listo. Luego, las opciones en cuanto a si quiero generar claves primarias, en las constraints, etcétera, etcétera. Bueno, si creo em, eh, SQL, pues SQL. Lo mismo haría con los índices, con las vistas. Por ejemplo, si quiero crearlas o no quiero crearlas, funciones, los usuarios, pues sí, lo voy a meter, los roles, no, roles no voy a meterlos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí me informaría de qué opciones he tomado, lo mismo que antes. Si, bueno, esto podría llevar más tiempo, ser más pesado, podría ser mucho más grande, entonces puedo salvar las selecciones que he ido haciendo para luego utilizarlo como plantilla rápida si tengo que repetirlo. Tengo la posibilidad de ver un preview del SQL que va a implementar, llevarme este SQL y salvarlo en un fichero, ¿de acuerdo? Para entregarlo al DBA y que se guarde, etcétera, etcétera, o imprimirlo, ¿vale? Y, bueno, finalizarlo. Me dice que la generación se ha completado, ¿de acuerdo? Lo cierro. Si ahora me voy a SQL, vamos a ver qué está. Bueno, mientras que se abre, quería comentar que aquí en modelos, ¿vale? Si nos vamos a las propiedades del modelo, perdón, no es aquí, perdón, a la notación del modelo, ¿vale? Tenemos lo de relational y dimensional que lo podemos cambiar y luego aquí en las opciones tenemos también la notación. Las notaciones que utiliza por defecto son Interpretation Engineering en estos tres tipos de formatos, ¿vale? El James Martin, el CrowdFit y el que no utiliza Foreign Keys, claves externas, perdón, y el IDEF 1X, que es también súper estándar, ¿de acuerdo? También podemos establecer cuál es el tipo de dato por defecto, pues decir, oye, no, pues yo quiero que sea en lugar de un char, un nvarchar de 25, el tipo de dato por defecto, en las normas de poner nombres si quiero preservar el caso, o ponerlo siempre en minúscula o en mayúscula, etcétera. Y luego si lo voy a sincronizar con los estándares de nombres o no. ¿De acuerdo? Este tipo de propiedades, etcétera, tanto para el modelo como para el diagrama, ¿vale? Las puedo establecer para todos los modelos. Vamos a ver, esto estará. Si le pongo la clave casi mejor. Vale, entonces aquí pues nos habrá quedado el ejemplo 2 con las tablas, ¿vale? Que hemos dicho, las vistas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una vez que hemos hecho modificaciones, por ejemplo, si yo aquí, pues, me vengo por ejemplo, pues aquí, ¿vale?
edito esta tabla, me voy a las columnas y, por ejemplo, aquí donde pone teléfono, voy a cambiarlo el nombre a teléfono, ¿de acuerdo? Y le voy a cambiar el ancho a 50. ¿Ok? De salvar, tengo ya cambiado y además voy a añadir una nueva columna, ¿vale? No me complico mucho. De tipo le digo que sí, que esta misma. Por default, no tienen, no voy a meter nada más, ¿vale? Aunque tengo aquí donde para cada columna, ¿vale? Tengo esa nueva columna y el teléfono cambiado. Como veis, para cada columna, pues tengo dónde se utiliza, en qué sitio se utiliza, tanto en el físico como en el lógico, si tiene constraints, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los datos. Puedo crear las reglas de movimiento si estoy trabajando con un ETL, ¿de acuerdo? ¿Qué reglas hay para mover datos de un sitio a otro? Por ejemplo, si este modelo dimensional partiera de un modelo stage, y ese stage de una carga de datos previa, etcétera, pues ir estableciendo todas las reglas de movimiento, ¿vale? Ok, bueno. Pues una vez que he hecho estos cambios, bueno, ahí hay algo de una vista que, al meter nueva columna, tiene alguna dependencia con este vTargetMail, que es una vista. Alias nueva. Vale, ya está resolucionado. Bueno, ahora tenemos algo que ya no concuerda entre la base de datos original y el modelo, ¿vale? Para esto tenemos las opciones de esta utilidad de comparar y fusionar. Podemos comparar entre dos modelos, podemos comparar entre un modelo y un fichero SQL, ¿vale? Contra un script de SQL o contra una base de datos en vivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podríamos comparar directamente contra esta base de datos. Siempre va a comparar el modelo que tenemos cargado, ¿vale? Contra lo que le digamos, en este caso contra la base de datos real. Este sería el Quick Launch si lo hubiéramos salvado para las opciones, etcétera, ¿vale? Le voy a decir cuál es. Ok. Vale. ¿Contra qué base de datos lo vamos a comparar? Pues contra esta, que es la original, o contra la que hemos creado, que era esta de aquí. ¿Vale? Ejemplo 2. Si incluimos las dependencias de las vistas, etcétera, etcétera. Bueno, iríamos viendo qué opciones. Esto habría que revisarlo con cuidado, es bastante extenso, tardaríamos un ratito, ¿vale? Bueno, tardaríamos un ratito a no ser que lo tuviéramos ya más o menos visto y lo dejáramos siempre más o menos igual. ¿Qué cosas queremos comparar? Por ejemplo, podemos querer comparar no todo, sino solo algunas tablas en concreto o algunos temas en concreto, ¿vale? Procedimientos almacenados, triggers, funciones, esquemas, lo que fuera, ¿de acuerdo? Y finalmente nos haría esa comprobación
para hallarnos las diferencias entre los dos modelos que hemos planteado, que en este caso son el de el físico, ¿vale? O sea, este es el modelo que tenemos ahora cargado aquí en el diagrama y este es el modelo que se ha creado ahora mismo a partir de la base de datos. Lo que nos dice es que Dean Customer, ¿vale? Aquí sí que ha encontrado alguna diferencia. Fijaros que nos dicen el nombre y en la longitud, ¿vale? Entonces, ¿qué resolución queremos tomar? Es lo que tenemos que hacer. ¿Queremos que prevalezca la base de datos o queremos que la base de datos se actualice a lo que le hemos dicho en el modelo o los cambios que hemos hecho en el modelo? ¿Vale? Si fundimos hacia el current, hacia el actual, lo que hacemos es que prevalece la base de datos. Si fundimos hacia el target, lo que hace es que prevalece el modelo y entonces este cambio se va a implementar y este cambio también, ¿vale? Al unir los dos cambios, este ya se implementa, ¿de acuerdo? Tenemos nueva columna. Claro, nueva columna hay muchas cosas porque aquí esa nueva columna no existe, ¿vale? Pues decimos que la implementamos completamente y aquí hay una diferencia que no sé muy bien por qué se da, pero se ha podido dar por alguno de los cambios que hemos hecho y la voy a implementar para que no haya problemas. Esto, al haber cambiado el DIM, obviamente tenemos un pequeño cambio. No sé muy bien por qué, pero bueno, aparece un pequeño cambio en esta tabla de hechos que voy a ignorar porque creo que no tiene nada que ver. Y en esta tabla de hechos, bueno, porque las ha creado de alguna forma con alguna diferencia que aquí podríamos resolver, pero lo vamos a dejar como está, lo vamos a ignorar, ¿vale? Bueno, tenemos el log de la base de datos que también podríamos modificar, etcétera. Bueno, una vez que hemos decidido que ignoramos y que fundimos de hacia qué lado, ¿vale? Simplemente pues, vamos al siguiente. Bueno, seleccionamos las características y finalizamos. Con esto estaríamos implementando, me dice que ha sido creada, que si quiero cargar, sí, me dice, oye, ¿quieres cargar el alter table que vas a hacer para ver el código, etcétera? Y ver las modificaciones y tal, le digo que sí, y aquí tengo todo lo que tiene que ver con esto, ¿vale? Lo podría ejecutar, ¿ok? Aquí tendría que darle crear una nueva, bueno, o tener una ya creada, ¿vale? Que fuera, pues, ejemplo SQL, por ejemplo. Ay, mm, creo que se funciona bien, ¿vale? Em, mm, tenía que haber metido el nombre porque esto tarda un poquito. Es que se pone a buscar. Pues ya está. Ok, vale.
Bueno, finalizamos, probamos. Nos dice que correcto, aceptamos. En realidad este paso no es necesario hacerlo, es porque le hemos dicho que sí, que queríamos ver el... Bueno, tenemos un problema de... Claro, de todos los índices, etcétera, pero bueno, en realidad este paso no habría que hacerlo, lo hemos hecho para ver el script y ver, bueno, si queremos salvarlo, guardarlo, hacer las cuestiones que fueran, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, link customer. Vale, aquí tendríamos la nueva columna, aquí tendríamos lo de teléfono, que ahora es un nvarchar de 50, ¿de acuerdo? Entonces, con José, esto, sí, perdona que te interrumpa, una cosita. Es que, a ver, claro, la presentación la teníamos agendada de 10 a 11. A ver, sí. yo creo que a ver, es muy interesante lo que nos estás contando, pero claro, todos los miembros del equipo tenemos posteriormente cosas agendadas. Era preguntarte si te queda mucho de la presentación o En nada más. principio, mira, Dime. hemos visto las herramientas principales. Lo principal que os Ajá, quería enseñar es la parte, bueno, de que podemos hacer la ingeniería inversa o generar bases de datos, o sea, o la ajá, ingeniería directa, la de generar las bases de datos o generar los modelos ajá, desde la base de datos. La parte de, vamos, del compare merge, que es la que nos sirve para sincronizar, la parte de crear las subáreas, ¿de acuerdo?